La silvicultura es la ciencia destinada a la formación y cultivo de bosques y forman parte de su campo la capacidad de crear o conservar un bosque y la teoría y la práctica de regular el establecimiento de una masa arbórea, su composición y desarrollo. Todo aquello que hablamos es un concepto básico de silvicultura y el día de hoy vamos a hablar de silvicultura rural. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo espacio de extensión rural a cargo del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Como siempre, para nosotros es un gusto estar con cada uno de ustedes, compartiendo experiencias y sobre todo la de nuestro expositor. El día de hoy vamos a tener esta ponencia a cargo del ingeniero forestal Alfonso Reate Moscoso, quien nos va a hablar de este tema importante en particular. A nombre de cada uno de ustedes y rogándoles que compartan esta transmisión, vamos a dar por iniciado esta pequeña ponencia. Bienvenido a Campo Verde, ingeniero Alfonso. Adelante. Muchas gracias, amigo Rasul. Muchas gracias. Buenas tardes con todos aquellos que nos están escuchando y también eh, a todos aquellos que van a escuchar más adelante y van a ver esta exposición. Bien, como usted muy bien ha explicado, la silvicultura es el cultivo, el manejo de los árboles. Puede ser ya sea para, digamos, generar una mayor superficie de bosques o también puede ser, por ejemplo, como complemento de la agricultura, por ejemplo, en cortinas rompevientos, digamos, esto para precisar un poco más. Por ejemplo, los árboles que se siembran en el campo eh, o a veces en combinación con cultivos agrícolas también están dentro del campo que estudia la silvicultura. Entonces, en nuestro país, la mayor parte de la silvicultura se realiza en el campo, en las zonas rurales, fuera de la ciudad. Digamos, en las zonas urbanas, más se hace lo que es silvicultura urbana justamente, que son árboles ornamentales en parques y jardines. Bien, entonces, perdón, ya está. Eh, el manejo y cultivo de árboles, la silvicultura rural es muy importante eh, ya que contribuyen a mitigar o reducir el impacto del calentamiento global, también aporta a la seguridad alimentaria al generar alimentos para los habitantes del campo. Eh, es un complemento para la agricultura, como mencionábamos, pues, la agroforestería, que es el cultivo de árboles y plantas en simultáneo. Y también por el ecosistema que se genera, por ejemplo, eh, para los insectos, insectos benéficos, y controladores biológicos, polinizadores, ya que algunos árboles son apícolas, pueden servir de fuente de polen y néctar para abejas y otros polinizadores manejados. También contribuyen a mejorar el microclima local, las cortinas rompevientos, también bueno, en las zonas bajas regulan los vientos justamente, en las zonas altoandinas contribuyen a reducir el impacto de las heladas. De igual forma, ayudan a mejorar la calidad del aire al purificarlo, a conservar las cuencas porque retienen el agua y también evitan la erosión, ayudan a mejorar la calidad del suelo. De igual forma, forman los árboles generan una cobertura, un hábitat para la biodiversidad, donde, digamos, se hace repoblaciones forestales, la fauna y la flora empieza a aumentar y también contribuye a mejorar el paisaje. De repente también trae otros beneficios como
ecoturismo de repente. Y nosotros de los productos, de los árboles, podemos obtener diferentes productos, ya sea frutos comestibles como de los árboles frutales, eh, o algunos árboles como por ejemplo el algarrobo, eh, son fuente también para el forraje del ganado, o también sirve para producir otros alimentos como la algarrobina, eh, y de igual forma grandes árboles también estudiados por el campo agrícola como el mango, el palto, etcétera, que son fuente de alimento para la persona, ¿no? De igual forma, algunos árboles producen, por ejemplo, en sus hojas o en su corteza, sustancias medicinales, y algunas de ellas se aplican directamente, se pueden aplicar o aprovechar directamente, mientras que otras pueden usarse como fuente para algunas industrias. Por ejemplo, los taninos que tienen los frutos de la tara, que se cultiva en las zonas bajas de la sierra y en la costa, eh, si bien tienen un uso medicinal directamente en pequeñas concentraciones, para problemas como mal de garganta, eh, eh, en grandes concentraciones se utilizan para curtir cuero, la industria de la curtiembre, ¿no? Los árboles también son fuentes de leña, de madera, con la amplia diversidad de usos que pueden tener, y son también digamos, proporcionan flores para los polinizadores, y que en su mayoría son los que contribuyen a incrementar la producción y la calidad de frutos en la agricultura son insectos, aunque también hay algunas aves y algunos mamíferos. Bien, entonces eh, vemos que los árboles cultivados nos pueden proporcionar muy diversos beneficios. Ahora, la silvicultura rural es rentable. Bueno, después de esta breve lista, digamos, de beneficios, podemos intuir que sí, es una actividad bastante rentable. Principalmente se realiza como parte de la agroforestería, es decir, en combinación la combinación de plantas y árboles. Mucho en la selva se hace, por ejemplo, la siembra de cacao y café, combinación con especies forestales, maderables, que con su sombra contribuyen a mejorar la sanidad de estos cultivos tropicales, el café y el cacao, y mejoran también la calidad y esta, como consecuencia, y la producción de, de los frutos, ¿no? Y eh, digamos, una vez que pasan los años y acaba el ciclo del árbol, la cosecha eh, contribuye a generar una fuente adicional, digamos, económica para para aquellas comunidades rurales que han sembrado estos árboles. Entonces también se puede aumentar la densidad de siembra de los árboles y, por ejemplo, en la selva, algunos árboles tienen ciclos eh, 6, 7 años, por ejemplo, la bolaina, que a partir de ese tiempo ya se puede empezar a cosechar como fuente de madera. Y de igual forma, las plantaciones forestales que se realizan especialmente en la selva y en la sierra del Perú, eh, son actividades muy rentables. El gobierno ha estado favoreciendo la implementación de plantaciones forestales comunitarias, y un primer proyecto, digamos, fuerte en ese sentido terminaba en este mes de diciembre del año 2023. Probablemente, y bueno, esperemos que así ocurra, se renueve y siga adelante. La actividad forestal, eh, digamos, después de la pandemia, cobró un poco de fuerza como medio para reactivar la economía del país, ¿no? Eh, las principales empresas, grandes empresas, porque también hay pequeñas y medianas, las empresas, digamos, más sonadas en la selva, y esto lo menciono estas empresas porque
digamos, eh, son grandes empresas y quiero mostrar que las grandes plantaciones forestales requieren grandes inversiones. Digamos, aquí las he enumerado: Reforestadora Amazónica, Reforesta Perú, Bosques Amazónicos, pero existen otras empresas, muchas otras, y como las que menciono acá: Europea Internacional, la Asociación para la Conservación de la Bosque Amazónica, Miabu, etcétera, que incluso tienen plantaciones que no son cientos de hectáreas de repente como esas tres las primeras, pero que también están contribuyendo y además de estas muchas otras más, decenas de empresas o proyectos que también tienen actividad, digamos, de extensión, digamos, agroforestal, extensión agrícola, para generar que comunidades, eh, digamos, campesinas en la sierra o amazónicas en la selva puedan mejorar sus condiciones de vida. Es decir, por una parte, en primer lugar, eh, con la seguridad alimentaria, digamos, a mejorar los ingresos y mejorar la diversidad de productos que pueden vender. Y también, o sea, van a tener digamos, una mejor alimentación. Los chicos, por ejemplo, los niños pueden mejorar los ingresos de los padres, de las familias. Los niños pueden tener una mejor educación, eh, pueden tener acceso a mejores servicios de salud, etcétera. Bien, entonces, pasando, digamos, a la parte técnica de la silvicultura, digamos, inicia esta actividad con la propagación de los árboles, que, digamos, existe la propagación sexual por semillas y la propagación asexual por estacas o por esquejes. La propagación por semillas, digamos, es factible, donde se puede de repente construir un pequeño vivero, ¿no? Como aquí vemos eh, la imagen superior derecha, un almácigo del árbol de la quina. Bueno, pues se pueden hacer, digamos, pequeños viveros, pero algunas semillas forestales requieren un tratamiento pregerminativo que no siempre es fácil de proporcionar. En el campo, en muchos animales pequeños, bueno, como pueden ser mamíferos, principalmente aves también, que se alimentan de semillas, en su tracto digestivo, el ácido clorhídrico de la digestión, digamos que hace una especie de tratamiento pregerminativo a las semillas, y después cuando ellos botan sus excretas, la semilla, digamos, ya está más o menos lista para germinar. Digamos, a nivel de vivero, eso podría hacerse eh, con ácido sulfúrico, por ejemplo, pero digamos ya requeriría de un sumo al que no siempre se puede tener acceso, ¿no? O porque o porque de repente se vende en la ciudad, o porque de repente es un poco caro. Entonces, en el campo, digamos, aparte de algunas excepciones, lo más eh, práctico es la propagación asexual por estacas, que son esas como varitas pequeñas que tienen bastantes yemas, o bien varias yemas, o los esquejes, que son, digamos, el extremo de ramas eh, de ramitas con hoja. De acuerdo, tanto a estacas como esquejes se les debe aplicar un enraizante, eh, para que se compre en cualquier casa agrícola, para que perdón, para que la producción de raíces, perdón, sea rápida, ¿no? Eh, Ahora, los cortes, tanto superior como inferior en las estacas o inferior en los esquejes, se hace al sesgo, de forma diagonal. Esto favorece también, por una parte, que no se
a, digamos, que no se acumule mucha humedad en la parte superior y hay mayor superficie en contacto con el suelo, que más el raizante y las condiciones adecuadas de fertilización, suelo, etcétera, van a producir raíces y de esta manera se van a generar clones de los árboles padres, ¿no? Bien, entonces esto, por ejemplo, puede ser muy práctico en cortinas rompevientos. Bien, eh, bien, una vez que está instalado el árbol, durante su desarrollo o desde desde la misma actividad de plantación, vamos a realizar algunas actividades, como lo que es la fertilización. Tenemos que preparar bien el suelo, eh, de preferencia con una mezcla de tierra negra que tiene un alto contenido de materia orgánica, de repente arena de río, eh, y otros productos que se pueden comprar en una casa agrícola. Una vez que el árbol empieza a desarrollar, una vez que ha aprendido, de repente, eventualmente, eh, puede ser necesario realizar podas, ya sea podas de formación, de repente, eh, si no queremos que tenga ramas excesivas o a veces si hay una rama con algún problema de plagas, de repente hay que cortar. Los raleos eh, es la actividad en la cual nosotros, de los árboles que hemos plantado, vamos a retirar algunos para reducir la densidad de siembra, que puede tener diferentes objetivos, ¿no? Puede ser para favorecer a los árboles que han desarrollado más rápido, o de repente queremos favorecer a los más pequeños, hacemos un raleo selectivo, o simplemente eh, dejamos uno y cortamos otro, digamos, solo para reducir la densidad, y los que queden van a al tener menos sombra, porque compiten entre ellos por la luz y el agua, los árboles empiezan a engrosarse más, empieza a crecer un poco más rápido el volumen del tronco, ¿no? Del fuste. De repente, si nuestro objetivo es en algún momento obtener madera, puede ser, ese se vuelve indispensable. Bien, eso para mencionar en forma general esas actividades culturales o silviculturales. También vamos a ver en unos momentos con más detalle lo que es el manejo de plagas, principalmente de insectos y también de otros animales que, como en el caso de los cultivos agrícolas, van a eh, encontrar algunas especies dañinas, mucho alimento, y al proliferar, al aumentar en altos niveles sus poblaciones, pueden destruir lo que nosotros hemos plantado, ¿no? Bien, y de igual forma problemas de hongos y otros organismos que producen enfermedades o una alteración en el normal funcionamiento de los árboles, que en casos extremos pueden llegar también a destruir a los árboles que hemos plantado. Bueno, y una vez que los árboles se desarrollan, viene, digamos, al final, digamos, del proceso, de todo el cultivo, viene la cosecha. Ahora, si lo que nosotros queremos sacar es digamos, aprovechar los frutos, eh, probablemente no vamos a tener que cortar el árbol, ¿no? Sino solo retirar manualmente los frutos, o de repente algunos pueden caer, o si en algunos casos, si es muy alto, o incluso los árboles que están en el monte, a veces hay que trepar para eh, sacar los frutos y no tener que cortar el árbol, ¿no? Bueno, pero podemos, si queremos aprovechar las hojas, de repente solo hay que cortar parte del follaje, por ejemplo, en el árbol la xiringa. Lo que se hace es hacer una sangría o sangrado del fuste, ¿no? Se hacen unos cortes en la corteza para obtener el látex, ¿no? Que sirve para fabricar el caucho. De igual forma,
el árbol de la sangre de grado en la selva, que tiene propiedades medicinales, también el átex tiene, o el exudado de la corteza tiene propiedades que se pueden aprovechar, ¿no? Bien, entonces, el tipo de cosecha va a depender del producto que queremos extraer del árbol. Si de repente la cosecha puede ser también cortar el árbol para obtener madera o leña, ¿no? Que muchas veces en el campo la leña es una de las principales fuentes de combustible, ¿no? Para la cocina principalmente, ¿no? O quizás también para en las zonas altoandinas para el calor, para producir calor dentro de la vivienda. Eh, bueno, y eso trae beneficios muy importantes. Bien, ahora es necesario que nosotros hagamos un manejo integrado de plagas, eh, digamos, aplicar diferentes eh, técnicas para control de insectos y ácaros y, digamos, pero que una plaga es aquella especie animal o también eventualmente puede ser una especie vegetal que nos lleva a la necesidad de hacer un control. Eh, Está implicado en concepto económico, ¿de acuerdo? Genera directa o indirectamente un daño económico en lo que estamos cultivando. Bien, entonces, eh, bueno, ácaros pueden atacar a veces a las hojas, como las arañitas rojas, que son unos ácaros muy pequeños, pero los insectos en general atacan, digamos, las mismas hojas, el tronco fuste, como los barrenadores, brotes, raíces y los mismos frutos. Ahora, eh, y bueno, y de acuerdo al insecto o al ácaro que vamos a controlar, también tenemos que decidir eh, qué técnica, eh, qué técnica vamos a aplicar para controlar. Entonces, para nosotros hacer un buen manejo integrado de plagas, tenemos que conocer la ecología tanto del árbol cultivado como de la plaga, y especialmente de la plaga, para poder ver cuáles son sus puntos débiles. Y el control químico no es necesariamente la mejor alternativa, porque además de que resulta un poco caro, trae consecuencias negativas. Por una parte, que las plagas se vuelven resistentes, ¿no? Inmunes. Y por otra parte, contamina el ambiente y es dañino para los aplicadores. Entonces, como vemos en esta gráfica, eh, digamos que la densidad poblacional de la plaga versus el tiempo, conforme va aumentando la densidad poblacional, o sea, la población de la plaga, eh, llega a un punto en el cual el daño empieza a generar digamos, un impacto económico. Y antes de que llegue a ese punto, está el umbral de tratamiento en el cual aplicamos un control para que no haya un daño económico. Pero debajo de esos dos niveles, cualquier daño que realiza el agente perjudicial digamos, despreciable, ¿no? Entonces, es decir, ¿no? Pocos insectos haciendo daño en un solo árbol donde hay varios árboles plantados, digamos, requiere observación, pero es lo más probable que no requiere un control, ¿no? O sea, que empiecen a aumentar el número de los agentes dañinos y es ahí que se convierte en plaga. Lo que eso requiere, por supuesto, bastante observación y toma de información en el campo. Entonces podemos aplicar en combinación control cultural, que son las actividades culturales o silviculturales, control mecánico, etológico. eh, el control etológico es, digamos, con trampas o aplicar otras sustancias repelentes o atrayentes. Control biológico, aprovechamos los enemigos naturales que pueden ser insectos depredadores, insectos parásitos o parasitoides que crecen en el interior de los huevos o de otros, o del
crías de otros insectos o también de insectos adultos eventualmente, o entomopatógenos como hongos y bacterias que matan a otros, que matan a los insectos, que los enferman y los matan. Bien, control químico también es una alternativa que a veces puede estar bien justificada con plagas muy agresivas. Y el control legal, que son cuando el Estado pone normas para evitar el traslado o el uso de cierto material infestado, material atacado por plagas, ya sea aplicando cuarentenas en las fronteras para impedir que ingrese material eh, eh, infestado o evitando el traslado de una zona a otra dentro del territorio nacional. Bien, y el control físico que se aplica, por ejemplo, con electricidad, calor, y radiación, etcétera, suele ser una actividad un poco cara, por eso no lo he colocado en esta lista, que requiere una infraestructura que requiere inversiones. O son, son empresas las que hacen, que se dedican exclusivamente al control físico, como por ejemplo las parihuelas, aplicarles calor cuando van a ser llevadas, por ejemplo, en los puertos que sacan mercadería en barcos transportadores, ya sea el puerto del Callao o puertos del norte, en la costa norte, etcétera, para impedir que vayan insectos barrenadores de la madera dentro de las parihuelas, que ya ha sido un problema bastante fuerte en los años anteriores. Pero por ejemplo, entonces, eh, bueno, como vemos, un tema bastante extenso, el manejo integrado de plagas. Bien, eventualmente, especialmente en cuando se hace agroforestería, pueden presentarse roedores, ratas y ratones, eh, porque esos animalitos pueden atacar, por ejemplo, ah, pueden buscar aprovechar el maíz, caña de azúcar, etcétera, y eventualmente pueden también dañar los árboles que uno está plantando. Ya para eso tenemos que colocar trampas o raticidas, rodenticidas que se compran en las casas agrícolas. De igual forma, moluscos como los caracoles y las babosas, que son esos, digamos, parientes de los caracoles, que no, pero sin caparazón, que eventualmente pueden ser, especialmente donde hay mucha humedad, pueden ser bastante dañinos, por ejemplo, en los viveros, ahí se alimentan de las hojas de los plantones y eventualmente pueden ser muy serios, puede ser una plaga muy seria, ¿no? Con los molusquicidas eh, se puede avanzar bastante, se pueden controlar, digamos, con productos molusquicidas. Bien, las enfermedades de los árboles, y que al menos las que están reportadas en nuestro país, principalmente son causadas por hongos y por nematos, como la mancha foliar, arroya, el mildiu, que son unas manchas polvorientas, cancros o que se llaman también tumores en las ramas o troncos, la chupadera fungosa, que es una pudrición que ocurre en las raíces o en el cuello de las plántulas, por ejemplo, aquí en pino que vemos en esta imagen, y también el gorgojo de ambrosía, que es un curculiónido que anteriormente tenía su familia aparte de los escolídeos, ahora la han introducido como su familia entre los curculiónidos. Esos gorgojos transportan en sus piezas bucales un hongo que oscurece la madera, la pone de color azul. La madera no pierde sus propiedades mecánicas, pero sí, digamos, sus propiedades decorativas. Entonces, si el objetivo, digamos, eventualmente pudiera ser aprovechar madera para contrachapados, digamos, eh, ocurriría que el precio bajaría considerablemente si aparecen esos descortezadores, que entonces eh, aquí está directamente implicado el aspecto económico, estos insectos deben ser controlados.
Y el problema es, digamos, no es tanto el insecto, sino el hongo, ¿no? El hongo que transmiten. Entonces, en algunos casos, algunas plagas algunos insectos son vectores de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las cigarritas, o, que son, digamos, parientes de las chicharras, pero más pequeñas, a veces son transmisores de virus o de bacterias que enferman árboles y plantas. Bueno, si bien en nuestro país problemas de bacteriosis no han sido reportados, saben en contados casos en los árboles, digamos, pero sí en cultivos agrícolas. Y bueno, aquí menciono diferentes actividades que forman parte del manejo integrado de los hongos. En el caso de los nemátodos, también hay diferentes actividades: control físico, cultural, control químico. Son perdón, gusanos microscópicos, eh, totalmente aparte de los insectos, que enferman y matan a los árboles y que van directamente, especialmente al sistema radicular. Tanto hongos como nematodos se presentan mayormente en nuestro país, en los viveros, y en algunas contadas ocasiones en los árboles ya establecidos en el campo, pero mayormente digamos, atacan a los plantones eh, que están en desarrollo y requieren bastante prevención, especialmente evitar la humedad excesiva en los almácigos. El riego se debe hacer por aspersión, o, digamos, sea mecánica o por una regadera manual, pero nunca por inundación. Esto favorece fuertemente el desarrollo de los hongos. Y el sustrato a utilizar en las camas de almácigo se podría aplicar, digamos, se puede hacer con insolación, es decir, cubriendo el sustrato antes de hacer los almácigos o las bolsas de repique, eh, para que reciban en bolsas cubierto con bolsas negras, por ejemplo, para que pasen horas bajo el sol y de esta manera se sobrecalienta y mueren las cepas de los hongos o los nematodos que pueden estar desarrollados. Eh, Perdón. Bien, entonces, enfermedades, especialmente se hace, digamos, se controla con la prevención, y en el campo es más difícil que aparezcan problemas de este tipo, aunque sobre todo cuando cuando hay mucho descuido, árboles, digamos, que no están bien manejados, suelen ser bastante susceptibles al ataque de hongo. Árboles muy descuidados. Bien, ahora eh, vamos a ver brevemente, vamos rápidamente, que existen algunas diferencias importantes si consideramos la silvicultura rural en la costa, en la sierra y en la selva. Principalmente porque el clima y las características del clima y de los suelos en las tres principales regiones naturales de nuestro país son muy diferentes. Por ejemplo, en la costa, el clima, la costa norte, digamos, desde Lambayeque hasta Tumbes, el clima es semitropical. Hay precipitaciones en verano que se vuelven a veces muy fuertes cuando hay fenómeno del Niño, mientras que hacia el sur, digamos, Ancash, hasta Tacna, el clima es subtropical y hasta desértico en buena parte. Llueve muy poco durante el año, y especialmente en las zonas del litoral hay mucha humedad en el tiempo frío, en el invierno. Los suelos suelen ser arenosos, calcáreos, ácidos, y las actividades como agricultura y silvicultura se realizan principalmente en los valles de la costa, que si no me equivoco son 53 los valles
de la costa de nuestro país, que reciben el agua de las lluvias que proviene de la sierra. Eh, bueno, acá hay estas son las principales especies recomendadas. Bueno, hay algunas otras como de árboles que se pueden plantar. Por ejemplo, el algarrobo es nativo de la costa norte, del bosque seco. El guarango de la costa central, de Ica, donde todavía existen algunos relictos relativamente grandes de esa especie. Si bien no es el fruto del algarrobo, el que tiene entre los dos árboles emparentados, el género Prosopis es el algarrobo el que produce, el que tiene vainas de mayores, más de mayor propiedad alimenticia. Bueno, después el faique, el palo verde, el ceibo y el gualtaco son especies que crecen naturalmente en el bosque seco y que también la ventaja es de que al vivir naturalmente en zonas desérticas, pues no requieren bastantes precipitaciones, digamos. Eh, que el riego en la costa principalmente se hace con canales de regadío, con acequia, ¿no? Ahora en la selva, perdón, en la costa norte, como llueve un poco más, eventualmente puede no ser tan indispensable hacer un canal de regadío, ¿no? De repente, pero en la zona desértica, pues de repente hay que hacer riego por goteo, etcétera. Y el Eucalyptus camaldulensis, que es una especie exótica, se adapta a la costa. De igual forma, el sauce se adapta para la costa, la sierra y la selva, ¿no? Y en los valles costeros se puede hacer agroforestería. En la sierra hay una amplia combinación digamos, diferentes tipos de climas que oscilan entre o templado, frío sobre todo en las zonas altoandinas y templado en la vertiente occidental, la vertiente oriental, frío también en la meseta del Collao, en el altiplano. Eh, También en algunas zonas especialmente en la vertiente oriental, hay lluvias excesivas, mientras que en algunas zonas, sobre todo de la vertiente occidental, eh, llueve poco, el clima puede ser semiárido, semiseco. Ahora, los en muchos suelos de la sierra existen abundantes piedras a flor de tierra y en algunas zonas son aptas para la agricultura o la forestería, especialmente en los valles interandinos, en las zonas litosólicas. En las zonas paramusólicas, eh, digamos, son principalmente para pastos que ocurren en las zonas altoandinas, donde se hace, por ejemplo, agrosilvopastura, digamos, se aprovecha el manejo de camelio y existe un tercer tipo de suelos que se ya denominan la región castanosólica, que ocurren en zonas de alta pendiente. Algunos de esos suelos son arcillosos, otros son alcalinos, pero, digo, algunos son ácidos, otros son alcalinos, suelen ser suelos arcillosos, pero eh, no son aptos para actividades productivas, digamos, ¿no? Justamente porque las ventas son altas, ¿no? Ahora, eventualmente en algunas zonas pueden ser susceptibles de eh, digamos, realizar andenes, ¿no? Dependiendo también de otras condiciones. De repente, claro, donde el ambiente no es tan alto, donde está relativamente cerca de la influencia del agua, de las precipitaciones, en las zonas donde llueve abundantemente, el agua de la lluvia es suficiente para mantener saludables a los árboles y plantas, mantener húmedo el suelo, etcétera. Y menciono acá algunas especies que
en su mayoría especies nativas, como el nogal, la tara también se adapta a la costa, en el Muelle Serrano, costa, sierra. Eventualmente se puede utilizar el muelle costeño, no lo he colocado, no es muy bien utilizado, digamos, más que a nivel ornamental y es originario de la Argentina y Brasil. Bien, de igual forma el aliso en los valles interandinos, el pino y el eucalipto, también especies traídas de otros países, se han adaptado muy bien a algunas zonas de nuestro país. Y especialmente el eucalipto ya forma parte del paisaje, como por ejemplo el Valle del Mantaro, eh, en el departamento de Junín, y en Cajamarca el pino, en el proyecto Porcón, por ejemplo. Y hay otras especies más, el cerro de altura, boyana negra, etc. Bien, también el quinoa, el quichuar en las zonas altoandinas, eso se están plantando, se aprovechan, se ven aprovechando muy bien, digamos, son especies naturales de esas zonas. Por ejemplo, algunos proyectos de agroforestería y reforestación en la sierra del país, que han venido ocurriendo. Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori comenzó el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, que ha venido funcionando hasta hace poco, creo que todavía sigue funcionando, pero ha contribuido, digamos, al desarrollo rural. De igual forma, el programa Sierra Productiva, el proyecto Sierra Productiva, el programa de desarrollo productivo agrario rural o agrorural también, y este proyecto también es el que ha tenido el fondo, eh, para no recuerdo fondo, a partir del fondo agrario, también está estado favoreciendo las plantaciones forestales a nivel comunitario, tanto en la costa, bueno, principalmente en la sierra y en la selva. Y eso ha venido siendo un trabajo bastante positivo. La granja Porcón, que se instaló en los años 80 en Cajamarca, actualmente tiene un extenso paisaje con diferentes especies de pino, parece que recuerda paisajes europeos. Actualmente existe es una granja, digamos, guiada, conducida por un grupo, ¿cómo lo llamaríamos? Es un grupo religioso, es una comunidad evangélica que la vienen implementando muy bien, digamos, y, no, ya ellos mismos hacen un ciclo, hacen agroforestería en este lugar y bien ha sido una experiencia bastante positiva. Esto comenzó con la cooperación belga. Bueno, y se han hecho otros proyectos diferentes. ONGs también vienen realizando diferentes actividades en la costa, especialmente en la sierra y en la selva. Bien, para ir terminando, en la selva de nuestro país, eh, el clima es cálido y húmedo, eh, con precipitaciones abundantes, sobre todo en la selva baja. Los suelos suelen ser arcillosos y ácidos, eh, de origen aluvial, o sea, material que ha sido llevado, acarreado por los ríos, provenientes están en el agua proveniente de las lluvias de la sierra. Y en general, la selva, digamos, como la conocemos, donde hay una abundante vegetación, son suelos superficiales y todo digamos, el material orgánico que sostiene, digamos, que alimenta a la vegetación es superficial, o sea, 25 centímetros o a lo mucho 50 centímetros de hojarasca y follaje y animales muertos, digamos, o ramas también que se vienen, que se pudren, que se descomponen en la superficie del suelo, mantienen toda esta vegetación. Es por eso que en la selva donde ocurre la roza y quema,
o sea, donde ocurría, porque ya se venía, bueno, sigue ocurriendo, pero cada vez en menor proporción, lo que se hacía era destruir la cobertura arbórea, quemar todo lo que quedaba para hacer agricultura. Entonces, lo que se hacía, digamos, por desconocimiento era destruir el ciclo de nutrientes que ocurría naturalmente. Y esa tierra se decía que se cansa o se envejece muy rápido, claro, porque ya eh, no había una fuente, digamos, constante de follaje en descomposición. Entonces, lo que se ha venido haciendo es ir también eh, bueno, que es la transferencia de tecnología, eh, un trabajo de diferentes proyectos del gobierno, el SENASA, ONGs, etcétera, eh, para favorecer la agroforestería en la selva y con los diferentes beneficios que trae, digamos, diversificación de productos, mayores ingresos, mejor alimentación, etcétera, que mencionábamos al inicio. Y de esta manera, eh, a la vez que se benefician los pobladores de las zonas rurales de la selva alta y la selva baja, también esto contribuye a reducir la deforestación, ¿no? Bien, entonces, aunque aquí he mencionado algunas especies que están entre las más utilizadas para plantaciones eh, forestales y agroforestales en la selva, existe una amplia diversidad de, de árboles que proporcionan diferentes beneficios en la selva, ¿no? Mucho más que en la sierra, ¿no? Y en la costa, obviamente. Entonces, no nos podemos detener ahí, pero, digamos, y en realidad es bastante información, o sea, pero, y bueno, es que son datos, digamos, que pueden ser muy útiles y muchos de estos árboles proporcionan madera, ¿no? La gran mayoría de ellos se proporcionan madera, otros también son fuentes de alimentos, algunos tienen ayudan, contribuyen a la protección del suelo. Bueno, muchos de ellos, hay que considerar que los árboles de la selva en general tienen raíces superficiales, porque, como mencionaba, la mayor parte de los nutrientes del suelo están en la zona, en los primeros 25 o 50 centímetros, y de tal manera que muchos árboles en el monte, cuando hay vientos excesivos, se caen, aunque son árboles muy altos, ¿no? Porque, y justamente por eso tienen raíces tablares para favorecer el equilibrio, pero y un árbol al caer por las lianas, etcétera, enredaderas, a veces no cae solo un árbol, caen varios porque están entrelazados. En fin, esos son datos que pueden un poco, ser importantes, interesantes, pero al manejarlos ya en forma artificial en plantaciones o en agroforestería, donde la vegetación no va a ser tan densa, estos problemas pues, son mucho, no, van a, no, probable, es más, es mucho más, muy difícil que ocurran. Eh, bien, siempre, pero, o sea, sí hay que tener en cuenta también estos aspectos, ¿no? Eventualmente, ¿no? Y si son plantados en zonas de repente donde los suelos son más profundos, van a tener mucha más estabilidad. Bien, entonces, y para terminar, el cambio climático tiene que ser considerado, por una parte, porque al aumentar la temperatura, los árboles se enfrentan en algunas zonas a situaciones que hasta hace algunos años eh, no, que no encontraban en su ambiente natural. Las sequías se están haciendo más frecuentes. Las plagas también, sus ciclos de desarrollo se aceleran como consecuencia de las mayores temperaturas, y entonces algunas plagas se vuelven más agresivas como consecuencia del aumento de la temperatura que ha sido generado principalmente como consecuencia de la contaminación.
De igual forma, es importante considerar la seguridad alimentaria, especialmente muy especialmente en las zonas rurales, donde a veces el acceso a los mercados es limitado, y directa o indirectamente, la silvicultura nos trae beneficios para la salud y para tener mejores condiciones de vida, directa o indirectamente, ¿no? De igual forma, podemos realizar apiculturas, ya sea para mejorar la producción, digamos, porque se favorece la polinización de los cultivos que producen frutos, o de repente también podemos hacer lo que es producir miel, seda, etcétera. Y finalmente hay que tener cuidado con los agroquímicos, porque matan tanto a los insectos dañinos como a los controladores naturales. Incluso matan o afectan seriamente a los polinizadores. Entonces, tenemos que hacer un manejo responsable de los agroquímicos, además que contaminan el agua y el aire y son dañinos para quienes los aplican. Entonces, siempre sería también importante tener en cuenta una vestimenta adecuada, que no siempre se le da la debida importancia, para evitar contaminación o problemas de salud que pueden generar. Entonces, con esto, eh, mencionaba al final que bueno, la agrosilvopastura, en algunas regiones se cultivan los árboles también en combinación con ganado y especialmente, bueno, la actividad agroforestería y las plantaciones forestales se encuentran en la selva de nuestro país. eh, Evidentemente por la vegetación a la que se puede acceder en esta zona, ¿no? En esta región. Bueno, entonces terminamos el día de hoy. Les agradecemos, muchas gracias por la asistencia y con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Entonces, bueno, con eso concluimos el día de hoy. Amigo Rasul, de repente si tiene algo que añadir, por favor, algún comentario.